amigos míos? Seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a la experiencia vivida por un español el cual quiso experimentar en carne propia trabajar como marinero 24 horas. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Sergio Begueira, un canal que ya cuenta con más de 444,000 suscriptores y 732 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y este es el español del cual le acabo de hablar, como siempre hace prácticamente unos segundos, el cual decidió experimentar en carne propia ser marinero por más de 24 horas. Y en su canal nos podremos encontrar temas relacionados fundamentalmente con el emprendimiento, el desarrollo personal y las finanzas. Y de eso nos podremos percatar cuando empezamos a revisar el contenido del mismo, el cual por coger cualquier video podemos ver 7 hábitos diarios de personas con libertad financiera cada día. Entonces aquí se te dan algunos consejos para que tu calidad de vida y finanzas mejore. Este fue un video grabado hace 3 meses y ya cuenta con más de 76,000 visitas. Si cogemos cualquier otro video así al azar, como ejemplo este de aquí, un video grabado hace 5 meses y que ya cuenta con más de 156,000 visualizaciones, dice 8 hábitos para ganar mucho dinero en este 2024. No es que tú haciendo estos hábitos vas a hacer ¡pum! Y vas a ganar esta cantidad de dinero, pero son hábitos que te van hacer que mejoren tus finanzas. Si seguimos bajando podremos encontrar un video al cual ya yo tuve la oportunidad de reaccionar, creo que hace más de un mes o 2, que es este de aquí, donde él vivió la experiencia de ser un repartidor en España. Si seguimos bajando vamos a encontrar otro video por si todavía no te has decidido a ser youtuber, cómo generar más de 10,000 euros al mes. Hoy es un curso gratis que él te da. Fue un video grabado hace 8 meses y que da cuenta con más de 64,000 visualizaciones. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, que yo en lo personal te los recomiendo porque te van a mejorar muchísimo tu calidad de vida y tu forma de ver las finanzas, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Vamos a trabajar durante un día de marinero. Estamos en Galicia, estamos en un barco que recoge mejillón en Bateas. Son ahora mismo las 6:45, 50 de la mañana. Ya voy uniformado, ya voy preparado para la faena. Y ya no voy a molestar mucho a la gente aquí. De aquí van al saco, ya sabes cómo son los gallegos. Son muy trabajadores y se van a poner a funcionar. Fíjense, yo pensé que él iba a salir para el mar de noche, pero no, es recién iniciando el día, o sea, 6 de la mañana. Y como siempre, chicos, me traigo a uno de mis amigos a estas experiencias. Hoy va a vivirla conmigo Juanito. Juan, ¿estás preparado? No sé. Poníamos rumbo con nuestro barco hacia las bateas de mejillón. Una batea de mejillón, para que puedas entender lo que es una estructura de madera que flota en el agua con travesaños entrelazados, de las cuales cuelgan unas cuerdas, que es donde se cultiva este mejillón. Por suerte no íbamos solos a hacer este trabajo porque si no hubiera sido un desastre. Fíjense cómo es que cultivan estos animales, porque es como que esto es como una pequeña granja, lo que en el océano o en el mar. Es como una tabla que la ponen que flote, por supuesto todas las maderas flotan, quizás la anclan al suelo marino y le ponen también muchas sogas como las que estamos visualizando aquí para que le cuelguen. Entonces los mejillones por cuenta propia, vamos a decirlo así, vienen y se pegan a estos lugares. Ellos ya saben que estas
estas tablas, que no recuerdo ahora cómo es que se llama realmente, van a estar aquí una temporada y ellos tienen que regresar en la próxima quizás para revisar cuántos mejillones se han incrustado o se han pegado a estas sogas, que es donde ellos lo cultivan, donde lo desprenden y se lo llevan quizás para tierra firme para procesarlo. Con marineros que llevaban mucho tiempo y años en el sector y nos estuvieron enseñando cómo es ese proceso y lo duro que es este trabajo. Vale, estamos aquí con Alfonso, que ahora lo conoceréis más, es el patrón del barco. Señor, ¿cuántos años llevas trabajando aquí? Están 30 años ya. 30 años ya de patrón. Sí, ¿Y todos los días estáis despiertos a estas horas para trabajar? Sí, a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Desde la mañana hasta las 3 de la tarde. Estamos yendo con las luces apagadas, aunque tengo la linterna puesta, pero me han dicho que la tengo que apagar. Es porque si nosotros tenemos mucha luz aquí dentro del barco, allí fuera no vamos a ver nada. Y tenemos que encontrar dónde están las bateas, ¿vale? Entonces, Por supuesto, como todo está oscuro y tú te pegas un foco al frente, ¿qué vas a ver? Nada, te vas a encandilar los ojos y no vas a ver ni poder ver nada. eso es lo que vamos a hacer. Después de las presentaciones, de haber llegado con el barco hasta nuestra primera batea, tocaba amarrar el barco y empezar a recoger ese mejillón. Eran las 7 y poco de la mañana, hacía bastante frío y encima el oleaje estaba alto. Es decir, las condiciones eran terribles para poder trabajar tranquilamente allí. En Galicia hay un sol del carallo, ¿no? Oh, sí. Mira, yo... Oigan, realmente eso ustedes le dicen oleaje a lo que están presentando aquí, porque yo veo este mar muy tranquilo. Yo he podido visualizar documentales. Aquí en Cuba hay un canal que es explícito para los documentales, lo que hace muchísimos años que ya dejó de ser documentales. Y yo veía un programa el cual se llamaba Pesca Mortal o algo así. Y eran, no sé si eran los británicos o los estadounidenses en la zona de Alaska o en la parte del Mar del Norte, así por Gran Bretaña, por el Reino Unido, donde las pescas aquí sí eran pescas, señores. El oleaje aquí estaba cabrón y pico, manera de haber oleaje. Y aquí las personas, incluso los pescadores, tenían que amarrarse para evitar ser expulsados por una ola que se metiera dentro del barco. Fui a trabajar una vez al Gran Sol, una vez no, fui varias. Al Gran Sol y nunca me expliqué por qué le llamaban el Gran Sol, porque nunca lo veía. ¿Dónde está el gran sol? ¿Dónde estaba el sol? ¿Dónde está el sol? Aquí no sé. Hay un sol del carallo, no. Da- Mentira. Daba igual que fuera día como noche. Allí nunca veía eso. Agua sí, pero sol... E incluso he escuchado que estos trabajos son de los más arriesgados y peligrosos del mundo. O sea, que realmente lo que es hacer es levantar la cuerda y ponerlo encima del cesto. Exactamente. Ahora vamos a coger el cesto que está ahí arriba con los cables. ¿Vale? Y ya veis, el proceso es sencillo, es echar el cable abajo, los metros necesarios para que las cuerdas son de 12 metros, para que las cuerdas, cuando las suelte Manuel, yo con el cabo este verde viro y viene y ya subimos, ya lo veis, ahora vais. Básicamente nos ha dicho que tenemos que seguir sin hacer nada, pero que observemos la progresión del trabajo. Luego grabamos y queda mejor. Cuando empezaste, ¿cómo empezaste? ¿Empezaste de marinero? ¿Empezaste directamente de patrón? No, de marinero. De marinero. Sí, sí. ¿Y cuándo te hicieron patrón? ¿Cuándo te hiciste patrón? Ya cuando vieron que tenía experiencia y tal, me mandaron poco a poco, primero a la grúa, después lleva el barco, y así. Vale. Por supuesto, si vas a iniciar en esta profesión, no es que tú vas a ser patrón del barco así de momento, ¿no? Vas a empezar por el escalón más bajo, por el subsuelo, como cualquier marinero. Lo que pasa es que a lo largo de los años vas adquiriendo muchísima experiencia y va a haber un momento que vas a ser en esa embarcación el que más experiencia tiene y entonces te hacen como el patrón de ese barco. Si no, ¿Y tú desde pequeño siempre has querido ser marinero? O sea, o trabajar en el mar, o cómo surgió el trabajar en el mar. ¿Por necesidad? más bien por necesidad, aquella era por necesidad. Claro. Además porque te gustaba tener una peseta en el bolsillo. Claro. Pesetas pequeñas. ¿Y con cuántos años empezaste a trabajar? Yo aquí a la batea ya empecé con 16 años. Wow, con 17 No, con 16 años, prácticamente un niño. empezaste a trabajar en la batea. Sí, sí, sí. Flipas. Al salir del colegio. ¿Y cuántos años tienes ahora? Ahora 58. Claro, te llevas más de 30 años. Ah, pero alterné, Ah, vale. alterné. Nada, si me subo ahí un poco ya está hacer el tonto y estoy. Pero mira, No, y yo me atrevería a apostar de que las condiciones de trabajo que tienen actualmente estos marineros, con las que quizás tenían hace 30 años, como dice él, cuando empezó con 16 años, no tiene prácticamente nada que ver, porque ahora incluso trabajan con grúas y quizás con otros mecanismos que les facilitan la vida, que quizás hace 30 años todo era a mano, manual, empuja por aquí, ala por allá.
Ahí puedes apreciar lo que pesa una cuerda. Coges una cuerda y intentas subirlo. Vale. Estoy fuerte. Si la consigo levantar, ¿qué me dais? No, yo no te doy nada. Es que estas cachas, yo no las consigo levantar. Cuidado, ¿Esto es como una pequeña granja en el océano o en el mar? Tranquilo que hay muchos que andan a gatas, tranquilo. Desde fuera debe ser ridículo esto, Estas son las cuerdas que vamos a sacar de misión. Que creo que escuché que tienen más de 12 metros de profundidad estas cuerdas. Serán como 600 kilos o 700, ¿no? 200. Ahora mismo serán. Buena columpiada, obviamente. Pero ¿cómo andáis así por la estúpido? Estamos. Bien. ¿Sabes que te temblaba un poco la izquierda? Sí, estaba ahí. Bueno, pues vamos a... vamos a montar primero... Vamos a trabajar. Carayo. Nosotros vamos a poder ser poco útiles aquí, más que para molestar. Cogen ese mejillón y lo llevan directamente del barco al puerto del que hemos empezado a salir. Ese barco tiene un cocedero ahí al lado, ahí lo veréis, lo enseñaremos. Y ahí es donde lo cuezan el mejillón, para luego venderlo pues, en sitios como el Corte Inglés o cosas así. Ahora dile a este hombre que tengo detrás acerca de dropshipping y de ingresos pasivos con criptos. A ver qué te dice. Yo creo que te cojas así la mano y te mete un bofetón. Son tablas de madera. Por supuesto, ¿de qué van a ser las tablas? Si no es de madera. Díganme a ver ustedes, ¿qué son las tablas? ¿De cemento? Ya miras tú ahora, si nos llenan el barco y nos llenan las bateas, en plan, venga, trabajalas, saca mejillón de aquí. No sé ni dónde está. ¿Alguna sospecha, Juan, de cómo crees que se puede sacar? Ni idea. Yo pienso que con alguna cuerda o algo, pero... Porque mira el montón de cuerdas que hay, Sí, hay muchas cuerdas. Nos ha dicho que las cuerdas esas se cuelgan, ahora vamos a grabar de cerca, es donde entra el mejillón. Están aquí arreglándolo. Han metido una pedazo de cesta que la habéis visto metálica al suelo. Allí cogen las cuerdas, las suben en el cesto, ¿vale? Porque obviamente pesan, son kilos y kilos y kilos y kilos de mejillón, es gigante. Entonces, lo ponen encima dentro del agua, que no pesa, el mejillón encima de la bolsa, del mordón de la cesta, y él con la fuerza de la grúa lo va a levantar hacia arriba y lo va a colocar en esta tela de aquí que vemos. Si no lo entendéis, chicos, está limpiando el mejillón de la cuerda. El mejillón se agarra a la cuerda, fijaros, y ahí está dando un cepillo, un filtro que está literalmente cogiendo y succionando todo el mejillón. Y se ha quedado dentro el mejillón, y ahora el mejillón se ha quedado dentro de esto que vemos por aquí. Ah, eso es como una cesta donde se pasan todas las cuerdas, literalmente así, quizás a presión, como para desprender los mejillones. Y entonces caen en esta cesta que luego quizás se lava, como están haciendo aquí, luego suben esa cesta y la ponen en esta gran bolsa y tiran el mejillón. Oiga, realmente me hubiese gustado que alguien dijera ahí cómo se trabajaba hace 30 años sin esta grúa, sin estos instrumentales de máquinas hidráulicas. Me hubiese gustado escucharlo. Fijaros, va a estar llena de mejillón. Ahí va. ¿Cuántos kilos se puede haber aquí en estas dos bolsas? 1600. ¿Y en una mañana cuántos soléis hacer? ¿Cuántas bolsas así? ¿Una mañana? Sí. Nosotros 3 hacemos 4 bolsas así. Luego las cuerdas con las que limpiéis el mejillón que está agarrado, las tenéis que volver a atar otra vez ahí, ¿no? ¿Es tuyo? Esas cuerdas que sacamos después de vamos a la cría o traen cría o cogemos cría Y la volvéis a meter dentro. y la envolvemos. Eso se hace a mano. Entonces tú coges la cría, la tienes, le das y la vas llenando cría. Vas llenando cría, vas llenando Todo cría. es donde crías. Otra cosa que pasa ¿Cómo que crías? No entiendo. ¿Crías de mejillón? en el barco, chicos, que no os he comentado, curiosidad. Es que hay oleaje. Una ola de 1,50 metros. El barco está así. Constantemente, llevamos como una hora así, ¿vale? Entonces, yo soy bastante, aguanto muy bien lo de moverse, los mareos y por ahí lo llevo muy bien. De hecho, en las montañas rusas me gusta mucho. Pero así esto está siendo un reto para nosotros. Aquí estamos Juan y yo, un poquillo perdiendo el color. Esperemos no vomitar. ¿Por qué será que pasa eso siempre en el océano? Que la gente se marean. ¿Por qué es que pasa esto? Lo están volviendo para luego volver a colgarlo y que crezcan más mejillón. O sea, literalmente es como el campo.
De verdad que no entiendo esta última parte de envolver y darle vuelta para como que crezca más mejillones. Es que esos mejillones no están en el océano y ellos por su cuenta no se pegan ahí a la soga. ¿O es que ellos también lo tienen que poner? No entiendo realmente esta parte. Cuando empezaste a trabajar, ¿tenías máquinas así o no? ¿O tienes que hacer la mano? Cuando empecé, casi todo era la mano. Todo esto tienes que hacer la mano. ¿Esto qué hace? Le come la raíz al mejillón. Ah, este es el enemigo del mejillón. No jodas. Entre el caramojo, la estrella y el erizo. Vale. Aquí se da mucho el caramojo y el erizo. Eso lo que hacemos es echarlo al suelo y esmagar. Dile que la gente que se suscriba al canal. Dígelo. ¡Que se suscriba al canal! Eso es, carajo. Fíjate, si lo veo así a distancia y no veo el mejillón, pensaría que es un percebe. Pero creo que no tienen nada que ver. Quizás sean primos, pero no tienen nada que ver. Porque el percebes se dan en los acantilados y en los lugares extremos donde las olas rompen. Que por supuesto en algunas ocasiones también son parásitos, vamos a decirlo, de las ballenas. De cierta manera, porque no es que se alimentan de la ballena, sino que lo utilizan como medio de transporte. Pero la sensibilidad que tiene el timón, ¿cuál es? O sea, es decir, si tú lo mueves así un poco y se mueve. Ah, sí, porque este es hidráulico. ¿Hay que moverlo mucho? No. Ah, pues es fácil de conducir. Es fácil. Entonces, ¿cuándo se complica? Cuando hay mucha tormenta. Cuando quieras atracar a algún sitio. Ah, claro, es que... Estás hecho un marrón, ya. Ya está, mira bien, Ya que, hostia, maravilla. Ni la hostia. Una persona que trabaja de patrón, por ejemplo, de barco, que es un puesto que cuesta conseguir, para que la gente se pueda entender y se pueda llegar a motivar a dedicarse al mar, ¿cuál puede ser el salario de un patrón, por ejemplo, medio? ¿Qué rango puede tener de salarios, por ejemplo? No sé, aquí 1.300 euros al mes. ¿Un patrón? Sí. Bueno, Pero bruto o con lo que ya te quedas en la mano. pues hay algunos cobran más. Voy a pensar que es con lo que te quedas en la mano. Y si es con lo que te quedas en la mano, creo que es un salario bastante asequible y bueno para esta profesión. No sé, desde mi punto de vista. Creo que por ser tan arriesgado, porque ahí te estás jugando la vida, creo que pudieran subirle un poquitico más. Allá cerca de los 2.000. Y te hemos escuchado que hay capitanes de barco Eso que ganan mucha pasta, ¿no? Sí. Pero Eso ya para otras. Yo te hablo de aquí. Son otro tipo de travesías, ¿no? Las de... Sí, cuando vas mismo a la pesca o un mercante o así, sí. Ahí está la chimenea. En cuanto se ponga esto a cocer mejillón, va a empezar a cocerse por allí. Esto luego al final se va en furgonetas así, en camiones así. Mirad, fijad. Y esta es la marca, ¿vale? Esta es la marca Marcelinos. Es increíble que estamos en la mar. Es maravilloso. En la tierra de mi marca favorita, Jim Sailor, la que ha hecho posible que este vídeo suceda. Muchísimas gracias a Jim Sailor, a la familia Jim Sailor, la mejor ropa de gimnasio. La dejaré en la descripción para que podáis cogerla. Tenemos estas salas, esta sería sala de elaborar. Esta de aquí ya se elabora para llevar. Fíjate. Comprueban que no está roto, comprueban que no tiene visto, comprueban que no tiene adherencia. Dime tú, aquí hay que coger mejillón por mejillón y pasarlo por este proceso. Que no esté roto, que no tenga adherencia, que tenga un buen tamaño, que tenga buena calidad. Aquí en tercer 5 grados. Entre 3 y 5 grados. Aquí en exposición al frío viene, ¿eh? Aquí una ducha. O sea, esto lo vendíais en el Corte Inglés, ¿verdad? Esto se vende en el Corte Inglés. ¿Y el único punto de venta que tenéis ahora es el Corte Inglés o...? No, nosotros tenemos particulares, restaurantes... Ah, vale. El dineral que cuesta mantener esto así de frío, chaval. Joder. Ahora, le digo algo, yo no tengo ni la menor idea de cómo es que se consume un mejillón. Ni cómo es que se sirve. No tengo ni la más mínima idea. Me imagino que lo que se come es la masa de adentro de este, vamos a decirlo, carapacho que se abre, no sé. Pero de ahí a cómo se cocina, no tengo ni idea. Estas son tolvas de recepción del mejillón, ¿vale? Esto se abre y el mejillón viene a granel desde la batea. Esto es un cocedero continuo, ¿vale? Lo que hace es, cuando está la tolva llena, ¿vale? Se llena el cocedero y se cierra. Este equipo lo que es un vibrador, ¿vale?
va a vibrar muchísimo para separar la vianda, la carne de la concha, ¿vale? ¿Qué te parece, Sergio? Parece el efecto mariposa, o sea, de lado a lado el laberinto que tiene que recorrer un mejillón hasta el envase. Bueno, hasta mi estómago. Hasta la paellica, ¿eh? A la paella. Esto es un calibrador. Esto es para separar por tamaño. Aquí ya vendría el mejillón y la vianda sola, la carne sola. Vale, aquí seleccionan si tienen que tirar, si tienen algo restos de concha, si viene el pelo, lo que venga, ¿vale? Y aquí recogen el mejillón. Se le daría un lavado al mejillón, un lavado final y se paletiza. Miren cómo es. Fijaros. Calidad, Como tú quieres una o no. Si no nada, Sí, quiero. Así dale, Ah, pues toma. Está, pero buena no, pero tremenda. Está bastante tremenda. Vaya mañana hemos vivido hoy. Ha sido increíble. Una de las cosas que más me gusta de mi trabajo de hacer vídeos es poder conocer desde dentro de esto. Ya lo vivimos en México cuando tenemos que trabajar limpiando coches, en la frutería y todo esto. Y es increíble poder ver cómo la gente por ahí fuera gana negocios. Así que simplemente hay que aprovechar aquí. Juan, ¿qué te llevas de esta experiencia esta mañana? Una o dos cosas que te llevas, que te ha parecido súper curioso, súper interesante. Primero, que vomitó. Porque eso a lo mejor no lo dicen ahí, pero yo estoy seguro que él, con la pérdida de color que estaba teniendo, vomitó unas 3 o 4 veces. Que no sabemos muy bien lo que es el trabajo. Nuestra generación está bastante jodida a la hora de trabajar. Jodida. ¿Vale? ¿Y qué más? Y que me he mareado bastante en el barco. Me parece bien, me parecen buenos puntos. La generación y la época que se viene a partir de ahora, si tiene que depender todos estos barcos, laboratorios y todo de nosotros. Wow. Así que, chicos, un sector súper importante, súper bonito, el producto es increíble y al final son proyectos con pasión que se levantan de familias que lo han crecido y que hacen proyectos así de chulos. Así que, muchísimas gracias a vosotros, a Galicia, por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. Qué video más interesante el que acabo de ver. Yo no tenía ni la más mínima idea de cómo era que se cultivaban, porque debe ser así la palabra que se debe usar correctamente, cómo se cultivaban los mejillones. Yo pensaba que los mejillones se cogían quizás en una red o se pescaban, pero nada que ver, se cultivan y es como en un tipo de granja que llevan al océano como así como unas tablas, pero una estructura bien creada para que flote, por supuesto, y bien ancha y larga, la cual se va trenzando con propias maderas como para hacer cuadrículas, donde en esas cuadrículas se cuelgan sogas que pueden alcanzar hasta los 12 metros de profundidad y pesar hasta más de 1000 kilogramos entre que está enchumbada de agua y con todos los mejillones que se le pegan ahí. Luego, primero hay que quitar esa soga, pasarla por un filtro y luego es que se obtiene el mejillón como tal. Para mí esto es toda una odisea, que si de mí dependiera sacar mejillones estaríamos embarcados, porque yo no sé nada de esto. Tendría que coger 5 o 6 veces irme para el mar con estas personas para así coger un poco de experiencia, porque si de momento dijera no a trabajar, yo no sabría qué hacer. No sé ustedes qué les pareció este video, si consideran que esto es una profesión la cual se debe tener un poco más de consideración y quizás elevarle un poco los salarios, o qué me dicen ustedes de los mejillones, cómo se cocinan y qué tan buenos son. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. De no hacerlo así, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. Por supuesto, no te olvides comentar y regalarme tu like para que esta video reacción llegue a una mayor audiencia. ¿Qué te pesa realizar estas 4 simples acciones que son totalmente gratis? Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.